Nosotros nos presentamos como vivos de entre los muertos y presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia ante el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Nosotros confiamos en el Dios de Israel. Para el Dios de Israel todo es posible. Para el Dios de Israel nada es difícil. Solo el Dios de Israel nos hace vivir confiadamente. Nosotros adoramos y servimos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él nos enseña, como también enseñó a Isaías, y como Isaías también podemos decir, el Dios de Israel nos enseñó con mano fuerte a no andar por los caminos por los cuales anda este pueblo, a no temer lo que los demás temen, a no tener miedo. Solo al Dios de Israel tememos, solo ante el Dios de Israel temblamos. El Dios de Israel es nuestro miedo, el Dios de Israel es nuestro temor. Agradecemos a nuestro Dios, su palabra, que no vuelve a Él vacía porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y somos enseñados por nuestro Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Bienaventurado todo aquel que teme al Dios de Israel, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Dios de Israel. Bendígate el Dios de Israel desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel mata y Él da vida, hace descender al Seol y hace subir. El Dios de Israel empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. A nuestro Dios oramos y rogamos su buena, agradable y perfecta voluntad en todos los niños que su trabajo le han costado. Oramos por los niños musulmanes, judíos, gitanos, cristianos, todos sin excepción. El Señor Jesús nos enseña, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Rogamos a nuestro Dios que nada y nadie impida a los niños venir a Él, que se cumplan sus propósitos en cada niño, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que nada, nadie impida a los niños venir a Él, ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni los que promueven la ideología de género, ni los que constituyen el liderazgo que promueve esta ideología, ni los profesionales que son el brazo ejecutor de esta ideología, ni los que son los inversores de esta ideología, ni todo aquel que suma sus esfuerzos al avance de esta ideología. Rogamos a nuestro Dios que nada, nadie impida a los niños venir a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo, ni los que promueven discurso de odio, ni los que promueven antisemitismo. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos esfuerza, Él nos disciplina. En su palabra, a través de la ley, conocemos el pecado, porque conocemos qué es del agrado de nuestro Dios.
nosotros agradecemos que en su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña, despierta nuestro limpio entendimiento. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no logran detener la luz. A través de la ley de nuestro Dios, nosotros somos enseñados. El peso falso es abominación al Dios de Israel, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Dios de Israel los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida,
y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. A través de la ley conocemos el pecado, que es del agrado de nuestro Dios. A través de la ley de nuestro Dios también somos enseñados y podemos distinguir lo santo de lo profano, lo que es de bendición, lo que es de maldición. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz y oramos a nuestro Dios. Para el Dios de Israel todo es posible. Para el Dios de Israel nada es difícil. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Él no deja caer su palabra a tierra. Cuando oramos, a nuestro Dios oramos. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración. A nuestro Dios oramos, porque Él nos enseña. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él también nos enseña. Aunque la palabra todavía está en la lengua, Él ya sabe qué vamos a decir. Antes que pidamos, el Dios de Israel ya sabe qué necesitamos. Antes que pidamos, pero igual lo tenemos que pedir. Pedimos a nuestro Dios orar como conviene, como es de su agrado. Buscar bien, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Y a veces hacemos búsquedas que no son de nuestra conveniencia. Oramos a nuestro Dios y rogamos su guía. Y oramos por todos los niños, rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los niños, adolescentes y jóvenes, y rogamos, suplicamos, imploramos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar procedimientos irreversibles en niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimarlos contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar hormonización en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que quieren legitimar mutilación en niños, contradiciendo el principio de protección integral de la niñez. Oramos por cada niño de Bachabasi. Agradecemos a nuestro Dios que Él entiende todo intento de los pensamientos. Él escudriña la mente, Él prueba el corazón, Él pesa los espíritus. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado, y a Él clamamos. Él nos enseña. Como guió a su pueblo en tiempos de Moisés, Él guía a su pueblo en todo tiempo. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. No echamos al Dios de Israel tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. Nosotros cuidamos el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud, porque el Dios de Israel es el amado de nuestras almas. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Elegimos a nuestro Dios. Nuestro pacto es con nuestro Dios. Nuestra alianza es con nuestro Dios. Nuestra lealtad es con nuestro Dios. Nuestra fidelidad es con nuestro Dios. A Él servimos, a Él adoramos, a Él tememos, y solo ante Él temblamos. Él nos revela. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado el Dios de Israel, tu Dios, y te convirtieres al Dios de Israel, tu Dios,
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Dios de Israel hará volver a los cautivos, a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Dios de Israel tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Dios de Israel tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el Dios de Israel tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Dios de Israel tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Dios de Israel tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Dios de Israel tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Dios de Israel, y pondrás por obra todos sus mandamientos, que yo te ordeno hoy. Y te hará el Dios de Israel tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Dios de Israel volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Dios de Israel, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Dios de Israel, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Dios de Israel tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y el Dios de Israel tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les protesto hoy, que de cierto perecerán, no prolongarán sus días sobre la tierra a donde van pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Dios de Israel tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Dios de Israel a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Agradecemos a nuestro Dios, que no andamos en dos caminos, andamos en pos de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios,
que no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Agradecemos a nuestro Dios, que en Él nos regocijamos, en Él tenemos complacencia. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro bien. Él significa el todo del hombre. Agradecemos a nuestro Dios, su buena voluntad para con los hombres. Oramos a nuestro Dios oramos a nuestro Dios por cada uno y rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que alzan su mano contra el trono del Dios de Israel, contra su Hijo Jesucristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que dividen su reino, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que enseñan idolatría. Oramos y rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son piedra de tropiezo para los niños, en los que con impiedad e injusticia detienen la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui, en cada cuca tira piedra, por ejemplo, como meditábamos ayer, porque si uno, por ejemplo, el que está orando también, falta a su trabajo, ¿ustedes creen que si ustedes faltan a su trabajo, luego pueden ir a cobrar porque nadie va a percatarse de que nunca trabajaron? Desde luego que van a tener problemas porque eso no va a suceder. Pero en algunas partes sucede, no en el ámbito privado, en el ámbito público. ¿Por qué hay jefes que no ven? O como hoy meditaba, no hablamos de la autoridad que está sobre un organismo, hablamos de un sector. ¿Por qué el jefe no ve, el subjefe no ve, el subjefe no ve, el subjefe no ve, el subjefe no ve? Oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en cada uno de los jefes o subjefes que no ven, porque el Dios de Israel a cada uno nos da recursos a nivel individual, a nivel familiar y también a nivel pueblo. Y como el Dios de Israel nos revela, una autoridad puede significar la caída de su pueblo. Rogamos a nuestro Dios que cada autoridad administre bien cada recurso que el Dios de Israel nos da. También oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada Tenian. El Dios de Israel es nuestro Dios. Él es el creador de todo cuanto existe. Todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Él creó el universo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios. En Cuba, Venezuela, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, en todo el Medio Oriente, en toda la tierra, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Irán, en los niños persa, los ayatolá, Ali Khamenei, Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, en los kurdos, en Reza Pahlavi, en Al-Julani. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los niños, en la diáspora. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los niños de Medio Oriente, en los niños que están en medio de conflictos bélicos. Por ejemplo, Ucrania, Rusia y también los niños de Gaza que están en manos de terroristas palestinos. También oramos por los cascos blancos que Argentina va a enviar a Gaza. Oramos por el bienestar de cada casco blanco argentino que va a estar en Gaza y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada terrorista palestino. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada niño que no lo conoce,
en el nombre de su Hijo Jesucristo, rogamos que los niños no perezcan por falta del conocimiento del verdadero Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no hace acepción de personas. Él lleva a su pueblo en tiempos de Moisés, como somos enseñados. Guió a Israel, a quien también el Dios de Israel llama Jesurum, en forma muy afectuosa. Y el Dios de Israel nos revela. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Dios de Israel me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Dios de Israel, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Dios de Israel ha dicho. Y hará el Dios de Israel con ellos, como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará el Dios de Israel delante de ustedes, y harán con ellos conforme a todo lo que les ha mandado. Esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque el Dios de Israel, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Dios de Israel a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y el Dios de Israel va delante de ti, Él estará contigo, no te desamparará, no te dejará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Dios de Israel, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Dios de Israel, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Dios de Israel, tu Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Dios de Israel, su Dios, todos los días que vivieren sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y el Dios de Israel dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperen en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció el Dios de Israel en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, y el Dios de Israel dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día:
No me han venido todos estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escríbanse este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Dios de Israel, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Dios de Israel, su Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con ustedes hoy, son rebeldes al Dios de Israel, cuánto más después de que yo haya muerto. Congreguen a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que les ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos del Dios de Israel, enojándole con la obra que hacen con sus manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Agradecemos a nuestro Dios, que nos apartamos y en el secreto de su presencia meditamos en su palabra. Todo lo que Él nos revela, lo que aconteció, tiene el valor de ejemplo para nosotros. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz, y Él nos enseña y nos ayuda a entresacar lo precioso de lo vil. Nos ayuda a sembrar bien y a cosechar bien. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y oramos porque nadie nos arrebate su palabra. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos al Dios de Israel que nos dé su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, Espíritu de gracia y oración, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. El Dios de Israel es el Señor de la mies. A Él reconocemos como nuestro Hacedor, como nuestro Creador. Él es el que pone y saca reyes. Él estableció
Toda autoridad por Él es establecida. Él estableció al frente de Argentina al presidente Milei. Oramos por la voluntad de nuestro Dios, en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, en cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei, de su gobierno, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en las autoridades que marchan en oposición contra el presidente Milei, contra su gobierno. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la Libertad Avanza en Argentina, en la Libertad Avanza en Tucumán. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar en las elecciones, comicios de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presenta en elecciones de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo, que va a ser electo por el pueblo en comicios, en elecciones de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios que cada comicio acontezca con transparencia. Agradecemos a nuestro Dios que Él despierta nuestro limpio entendimiento. Y agradecemos a nuestro Dios que Él despierta nuestros oídos a la corrección. Y nos revela, porque Él mismo nos enseña a través de los titanes de la fe. Por ejemplo, a través de Pablo, judío, fariseo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia de Dios? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Rogamos a nuestro Dios ser bautizados en su hermoso Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, y allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con cada uno, porque por su gracia perseveramos en Él, y nos enseña, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios
como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado. Vinieron a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradecemos a nuestro Dios, que no oramos confiados en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias. Agradecemos a nuestro Dios, que es nuestro Dios perdonador, y que en Él hallamos gracia sobre gracia. Agradecemos a nuestro Dios, que somos fortalecidos en el poder de su fuerza, y por Él salimos venciendo y para vencer, aún a aquello que con lo cual antes no podíamos, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Pero el Dios de Israel es la fortaleza de los siglos, y no es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. El Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Oramos por Argentina e Israel, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Argentina, Israel, por cada uno. Oramos por la casa de cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos y en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada líder que invoca su nombre. Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa, Paz, Kast, Mulino, Boris Johnson, por ejemplo, entre otros. Rogamos al Dios de Israel que nos haga entender la ciencia del santo. Rogamos al Dios de Israel que nos haga entender la ciencia de los consejos. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con los hombres, y la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento a través de los profetas, de sus hombres amados. Anunció la venida del Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Agradecemos a nuestro Dios que el Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra, como nos enseña. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram.
Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Como vemos, el Dios de Israel nos revela la genealogía del Señor Jesús y también nos revela el nacimiento del Señor Jesucristo. Fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Como somos enseñados, el Señor Jesús nació de una mujer virgen, que no conoció varón, porque el Señor Jesús no es hijo de hombre. Por eso José, al verla embarazada, la quiso dejar, pero un ángel del Señor le anunció que lo que en ella había era del Espíritu Santo del Dios de Israel, porque el Padre del Señor Jesús no es un hombre, es Dios mismo. Agradecemos a nuestro Dios su amor, porque con su amor cubre multitud de pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es
condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que su palabra tiene cumplimiento, y como anunció a Abraham, y como también reposa esa bendición en Isaac y después en Jacob, la descendencia de Abraham, en Israel. A través de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento y él nos revela. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Agradecemos a nuestro Dios, que vemos lo que muchos quisieron ver y no vieron. Agradecemos a nuestro Dios, que escuchamos lo que muchos quisieron escuchar y no escucharon. Agradecemos a nuestro Dios sus muchas misericordias para con nosotros. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace vivir bendecidos. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestra salvación, en el nombre de su Hijo Jesucristo, el Salvador. Santificamos el nombre del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso, de Hashem, de Adonai. Santificamos su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.